Doy gracias a Dios porque permite que pueda grabar este tema. Estamos estudiando en la Biblia el momento en que Moisés decide venir a ver a sus hermanos, a visitar a sus hermanos. La palabra que dice que un día Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos, indica esta palabra que Moisés no vivía en Gosén, sino que el lugar donde Moisés vivía era en el palacio. Y esto nos hace analizar un poco acerca del momento en que Jocabet, la madre de Moisés, coloca al niño en, en el arquita, en la cestica, donde lo puso en el río. Hay una distancia más o menos grande de Gosén a la capital donde estaba el palacio de Faraón. Esto enseña que no vivía Jocabet a la orilla del río, no crió a Moisés a la orilla del río y cuando llegó el momento, o no lo escondió por 3 meses, y cuando llegó el momento lo puso en la orilla del río y ahí estaba la hija de Faraón. Eso mm, nos enseña que hubo que trasladar a ese niño y a esa arquita hasta el lugar donde la hija de Faraón se estaba bañando o acostumbraba a bañarse. Y esto enseña que el relato bíblico no da todos los detalles, pero dice lo que sucedió, pero nos enseña que hubo un análisis previo, hubo un análisis del lugar donde se iba a poner el arca, hubo un estudio de lo que se iba a hacer y lo que María iba a hacer. Se pusieron en las manos de Dios, hicieron todo. Y también ahora cuando llega el momento de que Jehocabet va a entregar a Moisés ya con 12 años, lo tiene que llevar a la corte. No es pasar de un lugar a otro que está cerca, sino que hay que trasladarse en aquellos tiempos de un lugar a otro que está distante. También cuando ya Moisés era grande, y que él entendía que él era el libertador que Dios iba a usar para sacar a los israelitas, él se traslada de donde él estaba, de la corte de Faraón, se traslada a Gosén para ver a sus hermanos, para ver cómo estaban las cosas, como que en la mente de Moisés estaba que él era el libertador que Dios iba a usar para salvar a los israelitas, parece que cuando llegó este momento, ya Moisés pensaba comenzar a actuar como el libertador de los hebreos para sacarlos de Egipto. Antes de seguir leyendo la historia en el libro de Éxodo, vamos a pasar al libro de Hechos, donde Esteban estaba dando su discurso y donde él habla de Moisés y habla precisamente de esto que estaba pasando en ese momento. Así que leemos Hechos capítulo 7 y comenzamos a leer ahora el versículo 22. Dice, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Moisés, la educación que recibió en la corte de Faraón fue en toda la sabiduría de Egipto. Y era Moisés poderoso en palabra y hecho.
Y eso aquí nos lleva ahora a hacer el siguiente análisis. Moisés fue enseñado en toda la costumbre de los egipcios, en sus creencias, por lo tanto en su religión, fue educado como un egipcio más. Aquí también podemos notar que los padres cuando educan a sus hijos tienen que educarlos para que puedan hacer frente al mundo en el cual van a vivir. Y Jocabet aquí demostró que ella, bajo la dirección de Dios, guió a Moisés para que cuando él tuviera que enfrentarse al mundo idólatra de los egipcios, cuando tuviera que enfrentarse a la educación que los egipcios le iban a dar, se mantuviera firme en la fe en Dios que ella le estaba enseñando. Solo podía ella hacer lo que podía hacer y después confiar en Dios. Yo estoy seguro que Jocabet y Amram y también María, que ya era grandecita, oraban constantemente para que Dios protegiera a Moisés y lo guiara en el camino de la vida. El caso es que aunque Moisés fue educado en toda la educación egipcia, él escuchó, atendió, pero mantuvo en su corazón la fe en Dios y también mantuvo en su corazón el concepto de que él iba a ser el libertador que Dios utilizaría para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Vamos a seguir mirando lo que la Biblia dice en el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer ahora el versículo 23. Cuando cumplió los 40 años, sintió el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Recordemos que Jocabet llevó a Moisés, a su hijo, porque el nombre se lo puso la hija de Faraón después, ella llevó a los 12 años a Moisés para Egipto. Y como que cuando Moisés cumple 40 años fue cuando él va a visitar a a sus hermanos los israelitas. Eso indica que Moisés pasó 28 años en Egipto recibiendo la capacitación de la educación, la capacitación militar y la declaración de que Moisés era poderoso en palabra y en hecho, significa que él era un líder de los egipcios. Así que a los 40 años, él va a visitar a sus hermanos. Al ver que uno era maltratado, lo defendió. Cuando Moisés va y ve que un egipcio está maltratando a un israelita, a uno de sus hermanos, los defendió y mató al egipcio y vengó al oprimido. Esto ya lo vimos en el tema anterior. Parece que por lo que vamos a leer a continuación, Moisés había pensado que después de haber recibido toda su educación y capacitación en Egipto, ya él estaba listo para levantarse, ponerse al frente de los israelitas y sacar a los israelitas de Egipto y darle su liberación. ¿Por qué digo esto?
¿Por qué saco esta conclusión? Bueno, dijo o dice el versículo 25, Moisés pensaba que sus hermanos entenderían que Dios los liberaría por su mano. Pero los israelitas dicen, pero ellos no lo entendieron así. Por eso digo, ya con 40 años, una edad perfecta, en plenitud, en poder, en capacitación, ya llegó el momento de libertad. Va a Gosén, donde están sus hermanos, y actúa como actuó. Pero que él pensaba que los israelitas los reconocerían. Cuando ve que eso no es así, bueno, ¿qué hizo Moisés? Él se da cuenta que esto no es así. Después que sucede lo que sucede, que lo voy a leer ahora. O sea que en el relato bíblico Moisés, o sea, Lucas, escribe acerca del discurso de Esteban, y Esteban lo puso de esta manera, pero en realidad Moisés se dio cuenta que no era así por lo que sucede ahora que voy a leer. Dice el versículo 26, al día siguiente se acercó a dos israelitas que estaban riñendo y trató de ponerlos en paz diciendo, amigos, vosotros sois hermanos, ¿por qué os ofendéis el uno al otro? Ya vimos en el tema anterior, en el relato de Éxodo, que uno golpeaba al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién te puso a ti como nuestro líder? Aquí se da Moisés cuenta que los israelitas no los reconocían como líder. Y entonces, dícele el que maltrataba a su hermano, ¿quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en Madián. Y dice que tuvo dos hijos. Da algo más de la historia, que eso lo veremos después. Vamos ahora nosotros otra vez al libro de Éxodo para seguir la narración y el tema con lo que Éxodo, en el libro de Éxodo, está escrito. Y aquí llegamos al momento del versículo 14, Éxodo 2:14, repitiendo lo que Esteban dijo allá. Y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. O sea, que cuando él viene a hacer la obra que él cree que ya es el momento de hacerlo, de la liberación, cuando él se lanza de lleno a hacer esta obra, mata al egipcio que está maltratando al capataz, que está maltratando a los israelitas y lo esconde en la arena. Pero cuando va a poner en paz a los dos israelitas y el que estaba maltratando al otro lo empuja y le dice, ¿quién te ha puesto a ti como nuestro líder, como nuestro juez? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Ya él se da cuenta que lo que había hecho, aunque había enterrado al egipcio en la arena, estaba al descubierto. Y eso que estaba al descubierto iba a llegar, sin dudas, iba a llegar a Faraón. Y entonces, él, ¿qué iba a pasar? Ya él había dado el paso de su vida
ponerla al servicio de Dios y presentarse como un israelita. Ya él había dado el paso de renunciar a ser el líder, el futuro faraón de Egipto, para echar su suerte con los israelitas. Esto también fue una obra de fe, que porque Moisés creía en Dios, tenía fe en Dios, él se pone de parte de Dios sabiendo que Dios iba a triunfar y que tendría su recompensa, pero se equivocó en el momento en que debía hacer las cosas y se equivocó en la forma en que debía hacer las cosas. Porque una cosa es como los seres humanos preparamos y planteamos las cosas que queremos hacer y el momento en que debemos hacer las cosas como queremos hacerlas. Y otra cosa es que tengamos la aprobación de Dios en lo que estamos haciendo. Moisés tenía la aprobación de Dios en ser el líder de los israelitas, pero Moisés confundió el momento, actuó antes de consultar con Dios y Dios entonces después le enseña a Moisés en qué él falló y le enseña a Moisés en el momento adecuado cuando es que él estaba listo y todo estaba listo, que había llegado el momento de la liberación de los israelitas, pero en este momento no había llegado. Cuando Moisés se ve en esa situación, se rebela contra los egipcios, echa su suerte con los israelitas, pero los israelitas no lo reciben, no lo aceptan como él pensaba que iba a ser aceptado. Entonces la conclusión es que Moisés siente miedo. Quiero referirme aquí un poco a la palabra miedo. Moisés no era un cobarde, no era un pusilánime, no era una persona que se movía tan fácilmente. Él era un hombre de valor, de principios y de conceptos correctos. Era un hombre que creía en Dios y se había puesto en las manos de Dios y confiaba en Dios. Pero cuando llega el momento y se ve rechazado por sus propios hermanos, entonces, ¿qué iba a pasar? Se da cuenta, Faraón va a saber esto, Faraón me va a matar. Entonces, los israelitas no me aceptan, ¿qué hago? Entonces, dice la palabra de Dios que cuando Moisés estaba en esta disyuntiva, ahora en Éxodo nos lleva a Faraón. ¿Qué pasaba con Faraón? Dice el versículo 15, al oír esto, al oír lo que había sucedido, como Moisés había matado al egipcio, al oír esto, Faraón procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir a la tierra de Madián. Al llegar allá, se sentó junto a un pozo. Así que cuando llega el momento, Moisés escapa de Faraón que venía a matarlo y se va a la tierra de Madián. ¿Qué lugar era la tierra de Madián? ¿Y por qué Madián? Madián fue un hijo que Abraham tuvo con Sétura o Setura, su última esposa. Y Madián fue a vivir eh, alrededor de lo que es la península del Sinaí, de lo que es Oreb. Allá estaba Madián. De Madián vamos a hablar algunas cosas más en el próximo tema. Pero allí fue donde llegó Moisés a una tierra
donde vivían familiares de él, donde vivían descendientes de Abraham. Llegamos con nuestro tema hasta aquí. Te pido que compartas el tema con otras personas para que otros puedan escucharlo y nos vemos en la próxima ocasión.